Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Sigma Internacional y Gamma Global, en el que vamos a hablar de los resultados del cuarto trimestre del 2022 y así como el cierre del 2022 y ya inicio del 2023, porque es verdad que el vídeo pues al final se ha retrasado y es que hemos estado muy liados con muchas reuniones con compañías normalmente solemos trabajar así, y a principio de enero y principio de febrero pues solemos hablar con prácticamente todas las compañías de la cartera, compañías que tenemos en seguimiento y tanto competencia como clientes cuando podamos. Porque nos da muy buena visión de cómo ven, cuáles son sus perspectivas tanto de largo plazo, pero como especialmente del año nuevo, ¿no? De 2023 en este caso. Aún así, pues las cartas trimestrales y especialmente el podcast que hice hace nada con Value Investing FM, yo creo que han servido o sirven para poder estar al día de cómo están evolucionando los fondos. Dicho esto, pues yo creo que es interesante, ¿no? Hacer un vídeo en el que explicamos un poco con más detalle a los partícipes, tanto de Gamma como Sigma Internacional, como también a los potenciales partícipes. Pues bueno, empezamos con duda, una pregunta que me habéis hecho algunos de vosotros, y es que podréis ver que se ha abierto una nueva clase, ¿no? La clase Z en ambos fondos. La realidad es que no es una clase a la que se pueda acceder por volumen, simplemente es una clase que ha abierto el banco a todos sus vehículos para cumplir con la normativa MiFID. Y es que, por ejemplo, las carteras que están ya asesoradas ya están cobrando una comisión, y para no tener una comisión extra, pues entonces se ha abierto como esta clase más barata, simplemente con este objetivo, ¿no? No es objetivo de por mayor tamaño ni ninguna otra cosa, sino simplemente pues no perjudicar a aquellos partícipes que ya están bajo una cartera de gestión o asesoramiento y por tanto tendrían doble comisión. Claro, es un tema normativo en el que no he tenido nada que ver, pero me parece pues bastante justo, y que no simplemente es aplicado a nuestros dos fondos, sino se ha aplicado también a muchos otros fondos, tanto de Singular Bank como fuera de Singular Bank. Bueno, empezamos también poniendo las rentabilidades y la volatilidad desde el inicio. Yo creo que ambos fondos se han comportado muy bien. Sigma Internacional acumula un 30% de rentabilidad a cierre de enero, con una volatilidad pues, bastante adecuada, como veremos a continuación, batiendo al MSCI World en euros, que es al final el índice, el benchmark por folleto, aunque yo normalmente suelo utilizar el MSCI World en dólares. Al final la divisa pues considero que va y viene, ¿no? Pero bueno, creo que es el fondo, el benchmark que está en el folleto, y por tanto pues el que se utiliza en la casa y el que he puesto hoy aquí, ¿no? Y luego Gamma Global, pues también una rentabilidad muy buena, especialmente considerando pues la poca volatilidad, ¿no? Y en este fondo, como veremos a continuación, pues no hay ningún benchmark y no hay prácticamente pues ningún producto similar, ¿no? Algo también que me preguntáis mucho es por qué Gamma Global tiene riesgo 7 en el folleto, ¿no? Y es que Sigma Internacional o cualquier otro fondo pues tiene menos riesgo en principio, según folleto de CNMV, que Gamma Global. Esto simplemente porque el folleto de Gamma Global está abierto completamente, ¿no? En principio podríamos hacer casi cualquier cosa, y es por ello por lo que CNMV se lava las manos y aplica pues el máximo riesgo posible, ¿no? Sin embargo, hemos explicado muchas veces cuál es el objetivo y cuál es la filosofía del fondo, y en ningún caso nos planteamos cambiarla ni en el corto, ni en el medio, ni en el largo plazo. Bueno, empezando por Gamma Global, como hice en el último vídeo, pues yo creo que esto lo conocéis, ¿no? Pero solo remarcar pues, que las comisiones es de 0,75, que es creo que bastante atractiva para el tipo de fondo que es. José Ramón Boluda y yo somos los gestores, y luego pues es un fondo que, lejos de intentar
obtener una máxima rentabilidad, lo que busca es controlar la volatilidad con un enfoque patrimonial, ¿no? de fondo de armario, y obtener unos retornos entre el 4 y el 6%, incluso en estos momentos incluso podríamos llegar al 7% de manera sostenible, ¿no? Intentando pues prácticamente no tener pérdidas en ningún año, ¿no? La diferencia entre Sigma Internacional y Gamma Global especialmente reside en el horizonte temporal. Gamma Global es un fondo en el que se puede invertir con un horizonte temporal de alrededor de 12-18 meses. Sin embargo, en Sigma Internacional, pues yo aconsejaría al menos un horizonte temporal de 5 años. Y bueno, pues es un fondo que se caracteriza por el gran peso que tiene en renta fija, ¿no? Y bueno, siempre me preguntáis, pues está disponible prácticamente en todas las plataformas y en todos los bancos, a excepción de algunas pocas como Renta 4, pero incluso en Santander, en BVA, pues a esos bancos si pedís que os habiliten Gamma Global, en principio deberían de poder, ya que está en los dos grandes canales de distribución, que es Inversis y Allfunds. Bueno, entrando en detalle en cómo se ha comportado el fondo, la verdad que el fondo ha tenido pues, un comportamiento muy bueno, tanto en el 2021, el 2022 y ha empezado el 2023 enero con un 1,30 arriba, y luego en febrero ya estamos alrededor del 2%. Creo que es muy interesante, ¿no? Destacar que en todos los entornos que hemos tenido los últimos 3 años, que han sido muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, el 2021 pues ya estábamos viendo cómo la renta fija no funcionaba del todo bien, pero el mercado en general pues seguía funcionando bien, a pesar de que aquellas compañías un poquito más caras y growth pues ya empezaron a fallar, y Gamma pues se comportó muy bien. En 2022 pues ha sido un caos, ¿no? Prácticamente ningún activo se ha salvado, especialmente en la renta fija pues ha habido muchísimo sufrimiento por la subida tan rápida de los tipos de interés. Gamma Global ha vuelto a comportarse muy bien, con muy baja volatilidad y ofreciendo una rentabilidad del 2,85. Y en 2023 pues ha empezado un año no tan bueno para la renta fija, a lo mejor en enero sí, pero ahora, como veremos, pues en febrero pues ha vuelto a devolver, ¿no? esas ganancias iniciales que habíamos visto en la parte de la renta fija, y la renta variable pues en general sí que ha empezado más bien, especialmente pues aquellos valores que ya estaban castigados tanto del 2021 como del 2022. Y bueno, pues en este entorno Gamma Global vuelve a comportarse bien, ¿no? Con 3 años muy diferentes, y en esos tres por ahora pues Gamma Global se está comportando muy bien. Y eso que prácticamente en abril y mayo, como veremos a continuación, pues aún no teníamos construida la cartera, y construir la cartera pues quitó o detrajo pues algo de rentabilidad, ¿no? Bueno, aquí tenéis cómo tenemos ahora mismo el fondo, mayormente en renta fija, pero ahora entraremos en más detalle, ¿no? En principio, pues los que os quería volver a incidir es cómo se ha comportado o cómo ha empezado el año, ¿no? Que parece que haya empezado muy bien para los activos de riesgo, aunque ahora en febrero pues ya hemos visto caídas entre el del 2 y el 3% en el S&P 500, especialmente pues a raíz de estos datos de inflación, ¿no? Los datos de inflación en enero, como podéis ver en la imagen, pues es que la inflación sí que es verdad que está cayendo, pero bueno, hay que entender, ¿no? Qué significa caer. Niveles del 9-10% en economías desarrolladas pues no eran sostenibles, ¿no? Sin embargo, pues el mercado, que había pensado que ya íbamos a volver a la normalidad a final de este año y que habría otra vez bajada de tipos, pues ya empieza a darse cuenta con estos últimos datos de inflación, que a lo mejor la inflación va a ser más sticky, ¿no? De lo que se esperaba, y pues no va a ser tan fácil volver a la normalidad. Es algo que en los últimos podcasts pues he venido defendiendo, de que me parece muy complicado, que viendo los drivers de la inflación y las diferencias de los últimos 10 años a lo que tenemos ahora, pues me parecía muy complicado pensar que la inflación iba a volver a esos niveles, esas cotas prácticamente de cero que hemos visto en los 10 años, básicamente porque el entorno había cambiado completamente, ¿no? Y es algo, pues bueno, que empezamos a ver en enero con estos datos, y es que si os fijáis, pues en un año americano que ha seguido haciendo máximos y que ya está en máximos desde julio del 2007, con una subida vertiginosa
prácticamente pasando de cero, que estaba en el 2021, a alrededor del 5%, ¿no? Estamos hablando de que un inversor americano a día de hoy podría invertir a un año en el activo más seguro que existe a día de hoy, que es el deuda del gobierno americano, y le obtendría una rentabilidad en dólares del 5%, ¿no? Y uno, pues, sabiendo esta rentabilidad libre de riesgo, pues se debe de plantear, pues, qué rentabilidad debería de obtener en la renta variable un poco para poder invertir, ¿no? El coste de oportunidad, al final el valor que tiene el activo libre de riesgo es muy alto y es muy complicado, tienes que tener un margen de seguridad muy grande para poder preferir o para poder decidirte por la inversión en renta variable. Pero bueno, lo que tenéis que quedar aquí es lo que os pongo a continuación. Los tipos han seguido subiendo y especialmente ahora hablo del 10 años, ¿no? Pues que había ya descontado pues una normalización y había caído pues hasta la cota de por debajo de 3,40 de rentabilidad anual. Recordar que la curva está muy invertida, es decir, el corto plazo, que está más intervenido y está más controlado por los bancos centrales, pues está ofreciendo rentabilidades muy superiores al largo plazo, que en principio pues se basa más en, evidentemente, la capacidad de repago de la compañía, pero especialmente en los GOBIs. Los gobiernos se basan más pues en las perspectivas de inflación a largo plazo, ¿no? Entonces, como podéis ver, el bono de 10 años americano, pues en febrero se ha empezado a dar cuenta de que a lo mejor la inflación no está tan controlada y no está tan en declino como parece, y que una rentabilidad tan baja pues no es suficiente, ¿no? Y entonces pues la rentabilidad, como podéis ver, ha pasado del 3,40 al prácticamente el 4% que tenemos ahora mismo a 10 años en Estados Unidos. Y esto, como bien sabéis, pues cómo se traslada a un poseedor de estos activos, pues con fuertes caídas. Como podéis ver en la imagen de la derecha, pues os he puesto el bono, el mismo bono, pero en lo que es vía precio, ¿no? En lo que realmente cualquier inversor en renta fija, pues en el gobierno americano, pues tendría, ¿no? Tendría esta exposición, en este caso, pues vía ETFs, para hacerlo más simple. Pero como podéis ver, pues una subida de yields, una subida de rentabilidad, se traslada automáticamente en una fuerte caída de los bonos para un poco reflejar esa nueva realidad, ¿no? No sería justo que pudieses comprar al mismo precio un bono que ha incrementado de yield, ¿no? Entonces, para compensar, el precio tiene que caer para que sea la rentabilidad justa, correcta de los bonos como han ido evolucionando. Entonces, esto, pues, como podéis ver, subidas de yields prácticamente en todos los niveles, tanto en Estados Unidos como también en Europa, que se ha materializado en caídas en la renta fija, también prácticamente pues en la renta fija global. Pero bueno, ¿por qué os cuento esto y por qué hice tanto en la renta fija? Porque, como podéis ver, pues en Gamma Global lo que mayormente tenemos es exposición a renta fija. Los bonos, como podéis ver, pues en mayo y junio estábamos construyendo cartera, prácticamente todo era liquidez, y al final pues no es tan fácil construir la cartera en un fondo como Gamma Global, a diferencia de Sigma Internacional, que sí que es mucho más rápido la construcción de la cartera, ¿no? Pero bueno, como podéis ver, pues al final construimos la cartera en unos meses, pero teníamos una exposición a renta variable pues prácticamente del 30%, ¿no? Y es que en el 2021 veíamos muy atractiva la renta variable frente a la renta fija, que tenías que buscar mucho para conseguir unas yields, unas rentabilidades adecuadas sin llegar a tener o sin poseer, adquirir muchísimo riesgo, ¿no? Y es que en ningún caso vamos a comprometer la rentabilidad de nuestros partícipes comprando bonos o prestando dinero a empresas en las que no nos sintamos 100% seguros de que vamos a volver a recibir el capital de vuelta, ¿no? Y es que la prioridad en Gamma Global no es generar una altísima rentabilidad, sino simplemente controlar la volatilidad
y generar una rentabilidad adecuada que, como comento, pues en este momento estaría entre el 4 y el 7% anual, que creo que es una rentabilidad pues bastante correcta, y de hecho personalmente o nuestra familia pues hemos realizado fuertes aportaciones a este vehículo durante este año, porque creemos que tiene pues una rentabilidad a riesgo pues bastante atractiva y muy comparable o muchísimo mejor que la comparativa donde invertíamos la tesorería de nuestras o de las empresas o de los familiares, ¿no? Pero bueno, lo que iba diciendo es que la parte de acciones, que desteamos acciones, que llegó a ser el 30% en 2021, pues la hemos ido reduciendo, y ahora a día de hoy pues ya está en el 13%, ¿no? Y es que, a pesar de que vemos aún rentabilidad o algunas empresas que están bastante atractivas, pues sí que es verdad que en este fondo en concreto, pues el coste de oportunidad, es decir, tener bonos con la rentabilidad actual que nos está ofreciendo y con especialmente el riesgo que incurrimos en tenerlos, pues nos parece muchísimo más atractivo que tener más exposición a acciones en directo, ¿no? Y bueno, como podéis ver, pues los bonos representan más del 60%, y luego la liquidez y cash, que también a día de hoy está generando una rentabilidad adecuada, es decir, por ejemplo, el repo semanal está ofreciendo una rentabilidad anual alrededor del 2,35%, y pagarés que estamos obteniendo de compañías muy solventes pues están ofreciendo entre el 3 y el 4%, ¿no? Es decir, esta liquidez que anteriormente nos penalizaba, porque al final tener el dinero en cuenta pues nos costaba alrededor de 50 básicos, pues a día de hoy pues nos está generando una rentabilidad pues muy adecuada, ¿no? Y es un punto más en contra de tener, especialmente en este fondo, pues mucha exposición a renta variable. Y bueno, pues como podéis ver, yo creo que es un gráfico bastante ilustrativo hacia dónde hemos ido migrando, ¿no?, nuestra exposición, y en principio deberíamos de esperar que esto se mantuviese en los próximos trimestres, e incluso los bonos podrían seguir creciendo hasta las cifras aproximadas del 70%. Bueno, este gráfico también es muy interesante, es el drawdown que ha tenido Gamma Global. Como sabéis, el drawdown es la máxima caída desde máximos hasta mínimos, hasta que otra vez vuelvas a recuperar los máximos. Pues ha sido en su máximo esplendor, o su máxima caída ha sido fue en octubre del 2022, y a partir de ahí pues hemos recuperado. Incluso a día de hoy pues ya prácticamente estamos a 0,60 o 0,70 de máximos que marcamos pues el año pasado, ¿no? La verdad es que el drawdown en Gamma ha sido muy bueno, y bueno, a lo mejor en términos absolutos no se aprecia exactamente, pero si lo comparamos, por ejemplo, en términos relativos, que estas pues imágenes, estos gráficos tienen más sentido viéndolo en cómo ha evolucionado el mercado, pues se ve muchísimo mejor, ¿no? No solo el MSCI World, que ha tenido un drawdown espectacular del 17%, sino también pues el índice más comparable de renta fija, ¿no?, que son bonos alrededor de 3-5 años, que es más o menos en los vencimientos en los que nos movemos, pues también ha tenido una caída muy fuerte. Y si os podéis fijar en la imagen, Gamma ha recuperado, pero el fondo, la exposición a la renta fija de 3-5 años, que ya os digo que es el índice de referencia en Bloomberg, pues prácticamente no ha recuperado nada, o está al mismo precio que anteriormente, ¿no? Y es un poco como podéis ver, pues al final nuestros bonos sí que están bien reconocidos por el mercado, sí que están bien seleccionados, porque al final pues sí que es verdad que cuando hay una caída fuerte pues todo cae, en menor medida, pero todo cae, pero cuando hay una recuperación pues muy rápidamente recuperan, contrario al resto de fondos o al resto de emisiones de renta fija, ¿no? Y es que lo que vemos nosotros en Gamma, y ahora luego entraremos en detalle cuando después en la diapositiva sobre la cartera, es que teniendo una duración de inferior a 3 años, pues podemos conseguir unas rentabilidades muy atractivas para el partícipe, y especialmente en compañías que no están tan a la vista
del mercado en general, con cupones altos pues nos defendemos bastante bien porque no tiene el mercado que centrarse en estas compañías para obtener grandes rentabilidades, ya que el cupón te va ofreciendo pues una rentabilidad muy atractiva a lo largo de los días, semanas, meses y años, ¿no? Pero bueno, lo veremos a continuación. Esta diapositiva yo creo que también es interesante, ¿no? Para que podáis ver pues Gamma Global cómo correlaciona con el resto de activos. Como podéis ver, prácticamente no hay correlación incluso negativa con algunos, o prácticamente no hay correlación con ningún activo. A lo mejor remarcable pues el high yield a 1 o 3 años, que es también más o menos pues el tipo de activo que está en Gamma Global. Ya os digo que activos pues muy bien vistos, muy bien trabajados, y donde tenemos una seguridad enorme de que vamos a obtener pues nuestra rentabilidad y nuestro principal de vuelta, ¿no? Y bueno, pues tenemos una correlación, pero tampoco es tan significativa, ¿no? Una correlación cercana a 1 significaría pues tener unos movimientos similares. Cercana a 0,41 pues tampoco es tan significativo, ¿no? Y por supuesto pues con el resto de activos pues prácticamente inexistente. Bueno, destacar el MSCI del INET en euros, Total Return, que también tenemos una correlación cercana a 0,50, pero que no sé, la verdad es que me ha sorprendido, pero bueno, ahí están los números, ¿no? También que se correlacionen no significa que muevan con la misma intensidad, ¿no? Sino simplemente pues que tengan una correlación positiva también es normal, ¿no? Bueno, y aquí están las posiciones de Gamma. Pues la parte de la renta fija, como veis, pues es la parte más importante. Una duración ahora ya menor a 3 años, y es que es esto lo que nos da, personalmente me da mucha seguridad pues al esperar unas rentabilidades positivas en los próximos años, porque como la duración es tan corta, incluso que la inflación o los tipos de interés, variables que no podemos controlar, variables macro, pues impacten negativamente, nuestro impacto debido a la poca duración que tienen nuestras emisiones pues es muy limitado, ¿no? Y como hemos podido ver pues en el 2022, un año donde ha habido pues grandes caídas, especialmente en duraciones largas, pero también en duraciones cortas, pues en Gamma Global pues hemos obtenido una rentabilidad cercana al 3%, ¿no? Bueno, los bonos, pues los prácticamente día a día, ¿no? Los vamos monitorizando las empresas, como en general, pues desde un punto de vista de value investing, pues lo mismo que si invirtiésemos en las acciones. De hecho, muchas de ellas pues también somos accionistas, lo que pues nos da incluso una doble capa, ¿no? Si estamos dispuestos a tomar el riesgo que tenemos vía equity, pues imaginar los seguros que estamos siendo acreedores, ¿no? Y bueno, pues las primeras posiciones yo creo que están más que comentadas. Destacar quizás Aritza, que esta semana pues nos llamaba el bono, con lo que inmediatamente reconocíamos pues una rentabilidad que el mercado pues no estaba priceando, y es que el bono estaba cotizando en el entorno de 95, y rápidamente al llamarnos el bono, pues este bono se revalorizó hasta 100, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho Aritza? Pues este bono, que tenía un coste anual alrededor del 7% para ellos, que además ahora cuando le tocaba el reset de cupón, pues debería de incluso aumentar, porque cuando se fijó este cupón, pues la inflación era mucho menor, entonces el Euribor era mucho menor y estaba vinculado a un cupón fijo más Euribor, ¿no? Entonces, pues este bono, la compañía se ha dado cuenta de que el coste es demasiado elevado y ha decidido pues recuperarlo, ¿no? Es un bono que hemos tenido ya en el anterior vehículo, y en 2000, creo recordar, 17 o 18 empezamos a invertir en él, y hemos obtenido una rentabilidad anualizada superior al 10%, creo que prácticamente el 60% durante estos últimos 5 años, cuando si hubiésemos sido accionistas, ¿no? Al final el mismo poseedor, pero en un tramo diferente en la estructura de capital, pero poseedor del mismo activo, es decir, Aritza, pues habría experimentado caídas entre el 60 y el 70% desde el 2017 o 2018, desde el momento en el que nosotros compramos dicho activo, ¿no?
y es que es muy importante pues saber seleccionar en qué parte de la estructura de capital queremos estar, ¿no? Bueno, también hemos hablado esta semana con Tulip, que al final, quien no lo sepa, pues Tulip es Quistos, y también nos ha confirmado que ahora en mayo pues ejecutarán también su derecho a recomprar ese bono, y es que, insisto, pues un 8,75% de rentabilidad que estábamos obteniendo durante cada año, pero evidentemente pues obtenida o repercutida cada día en el fondo, pues era un coste excesivo para una compañía que tiene caja neta, ¿no? Y es uno de estos activos pues que el mercado no los había visto, no había entendido el perfil de riesgo que tienen tanto Aritza como Quistos, y nosotros sí que habíamos hecho ese trabajo. Son emisiones pequeñas, son emisiones que hay que mirar con detalle, no son emisiones donde puedan entrar los retailers, solo son inversores para grandes institucionales, y a lo mejor pues estos grandes fondos de miles de millones pues no pueden o no les compensa pues hacer el trabajo en estos pequeños papeles, ¿no? Y entonces ese es un nicho en el que nos sentimos muy seguros en Gamma Global. Pero bueno, pues tenemos que ahora que buscar sustituto para estos dos papeles, que sabemos ya que uno en marzo, a final de marzo, y el otro a mediados finales de mayo, pues desaparecerán del fondo, y ya hemos trabajado, ya estamos buscando, encontrando oportunidades, y en este trimestre pues ya hemos obtenido o comprado algunos papeles que podrán compensar estas dos emisiones en las que teníamos tanta confianza por la rentabilidad a riesgo, ¿no? Y bueno, también destacar aquí pues que el resto de las emisiones se han comportado muy bien, especialmente también pues destacar Nagacorp, que también se ha comportado muy bien un poco con la reapertura y con la guía o con los resultados, al ver el mercado, el free cash flow que ha sido capaz de generar con China cerrada, y sabiendo que China pues está reabriendo y que es un cliente muy importante para Nagacorp, pues es de esperar que incluso pues el perfil financiero de la compañía mejore. Dicho esto, pues está unos activos únicos alrededor de 1,8 veces EBITDA, y este año, a final de año, esperamos que esté por debajo de una vez EBITDA, ¿no? Entonces pues no hemos visto el riesgo que tenía el mercado en un momento determinado, pues sí que lo pensaba, y es que este año pasado pues hemos comprado Nagacorp a una rentabilidad alrededor del 16-17% anual, ¿no? Y quien piense, pues, o quien se pare a pensar esta rentabilidad, pues conlleva mucho riesgo, pues la realidad es que, como se ha visto, como se ha reconocido en los subsecuentemente, pues esta rentabilidad pues no estaba acorde al riesgo que estabas obteniendo por ser o por comprar, por tomar posesión en estos bonos, ¿no? Y es un poco así como trabajamos en Gamma. IOG a lo mejor es la única compañía que últimamente ha generado algo de ruido. Al final, una cartera de muchos bonos, ¿no? Y bien diversificada, pues siempre hay algún bono que va mejor, algún bono que va peor en el corto plazo, pero también pues hemos estado reunidos con ellos 2 veces en el último mes, y no tenemos ninguna duda de que la compañía será capaz de generar el cash suficiente para bien o refinanciar, o especialmente incluso poder repagar el bono que vence, si no recuerdo mal, en octubre del 2024. Recordar o por poner en contexto, pues la compañía está generando unas grandes rentabilidades, a pesar de tener parte de su producción parada y en la que está trabajando para volver a poner en marcha, pero a pesar de esto, pues la compañía tiene alrededor de más de 30 millones en cash, cuando el bono tan solo son 87 millones, ¿no? Y pues también es importante pues que el bono es completamente secure contra todos los activos, y no tenemos duda de que la cantidad de gas que hay ahí en el entorno actual pues más que compensa el riesgo o el potencial problema que puede tener la compañía, ya que en un escenario muy negativo, donde no pudiesen volver a recuperar la producción y incluso el precio del gas cayese algo más, pues los bonistas seríamos 100%
poseedores de los activos, siendo el valor de los accionistas cero, y por tanto no tengo ninguna duda de que ese field, esa producción, esos activos que tiene IOG pues valen al menos 87 millones, teniendo un valor bastante más grande pues en mercado, ¿no? Y es un poco pues lo que os comentaba antes, es un value investing aplicado a la renta fija, que creo que va a tener o que está teniendo ya unos buenos resultados, y también pues debería de seguir manteniéndolos. Personalmente pues estamos muy tranquilos en cada una de las posiciones, y incluso muchas de ellas, como he comentado anteriormente, pues también somos poseedores de las acciones, dando doble capa, doble seguridad a nuestra posición en los bonos. Y bueno, pasando al siguiente fondo, Sigma Internacional, ha empezado el año algo más rezagado que Gamma Global. Gamma Global ya va un 2% arriba, Sigma Internacional alrededor del 3%. Pero si lo ponemos un poco en contexto, también entendiendo cómo acabó el año pasado, pues la realidad que la rentabilidad sigue siendo muy muy buena. Y bueno, el S&P 500 creo que su rentabilidad está similar a Sigma Internacional actualmente. A lo mejor Europa sí que se ha destacado este inicio del año, pero bueno, siguen siendo pues horizontes temporales muy cortos, ¿no?, para juzgar si Sigma Internacional lo está haciendo bien o mal. Bueno, por poner un poco o por recordar, ¿no?, un fondo de 100% renta variable, hablamos de que no tenemos índice de referencia, aunque entendemos que los partícipes pues quieran compararnos. Por tanto, pues os pongo siempre los gráficos comparativos con una comisión de gestión pues bastante adecuada, de 1,35, y tenemos pues una cartera con un potencial pues muy muy atractivo, incluso pues a pesar de la fuerte rentabilidad o la fuerte revalorización que tuvimos el año pasado. Creemos que aún hay un potencial suficiente para batir al mercado en los próximos años, ¿no? Y por supuesto, bueno, sin comisiones extra, aparte de la comisión de gestión. Y bueno, que no lo he dicho, pues lo disponible para todos los públicos con una inversión mínima de 10 euros. Por supuesto, también se puede suscribir desde cualquiera de las plataformas, a excepción creo que de Renta 4, prácticamente está en todas las plataformas como Mafre, Inversis, en Allfunds, en Singular Bank, que es Self Bank, al final es los fondos donde realmente la entidad donde trabajamos. My Investor, pues al final están en todas las plataformas, ¿no? Y bueno, los gestores tanto de Gamma Global como de Sigma Internacional, pues José Ramón y yo. La filosofía de inversión también la tenéis en otros vídeos. Destacar pues a lo mejor algo diferente que tenemos, que es el uso de opciones. Especialmente este año, que tenemos algo más de liquidez en las carteras, pues estamos siendo más agresivos con la venta de put. Es decir, si caen un poco las acciones en las que tenemos en radar, pues entraremos a unos precios atractivos, las que ya consideramos que tenemos un margen de seguridad suficiente, y si no, pues seguiremos ingresando esa prima hasta que se cumpla o encontremos otros activos con mayor potencial, ¿no? Y bueno, pues la evolución ha sido bastante positiva desde el inicio del fondo. Como podéis ver, pues el fondo, aunque pone que se inició el 23 de abril del 2021, pues hasta mitad final de mayo pues no pudimos hacer las primeras inversiones, pero bueno, es la fecha oficial real, es el 23 de abril. Bueno, acumula un 30% de rentabilidad, que creo que es bastante atractivo, especialmente sabiendo pues cómo se ha comportado los comparables, ¿no? En este caso no he podido poner el resto de comparables. Me gusta poner el MSCI World en dólares, Total Return, por supuesto, y también el MSCI que incluye emergentes. Pero bueno, yo creo que de un vistazo pues se puede ver también, ¿no?, que el fondo, que los activos que tenemos pues se han comportado bien. Insisto, creo personalmente que es un plazo demasiado corto para sacar conclusiones, ¿no?, y decir que Sigma Internacional lo está haciendo muy bien o lo está haciendo muy mal, a pesar del gap positivo a nuestro favor, ¿no?, que estamos obteniendo. Creo que aún es demasiado pronto para un poco juzgar si vamos a tener o no vamos a tener unas buenas rentabilidades, especialmente comparado
contra los índices. Sin embargo, cuando personalmente veo la cartera, hablo con los management, con la competencia, pues creo personalmente que hay mucho potencial y especialmente cuando veo pues los índices a gran escala, evidentemente, por las métricas, pues creo que hay posibilidad de obtener unas rentabilidades significativamente mejores. Bueno, lo hemos traído en Gamma Global, también lo hemos calculado en Sigma Internacional, creo que es una métrica interesante, pero bueno, en Sigma Internacional no la volveré a destacar porque yo creo que no tiene sentido, ¿no? Al final la volatilidad o el drawdown no es algo que controlemos o que vigilemos en Sigma Internacional, de hecho buscamos esa volatilidad para aprovecharnos de ella, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco como anécdota y como dato más para aquellos que analicen el fondo, ¿no? Tenéis aquí el dato. Lo mismo con las correlaciones. Sabíamos que iba a ser baja, al final Sigma Internacional pues son activos muy específicos, acciones muy específicas que en general no están en los grandes índices. Creemos a día de hoy, y creo que lo he comentado varias veces, que los grandes índices ya no están caros, pero siguen sin ofrecer suficiente margen de seguridad, por tanto hay que ir a buscar otras compañías que sí que los ofrezcan, ¿no? Y estas compañías en general pues no comparten los mismos flujos de inversión que los grandes índices, por tanto no se mueven pues de la misma manera, ¿no? Y aquí podéis ver pues la matriz de correlaciones, también interesante ver que el Eurostoxx también va un poco por libre, no ha ido de la mano de Estados Unidos, especialmente pues desde que empezamos nosotros el fondo, ¿no? Y es desde donde se ha calculado la matriz de correlaciones, pero el S&P 500 y el Nasdaq pues sí que tienen una correlación muy alta, como evidentemente pues cabría esperar. También, por supuesto, el MSCI, especialmente el MSCI World, donde el S&P 500 y el Nasdaq pues componen o tienen una gran ponderación en este índice. Si vamos detalle por detalle a cuál es la composición, pues podremos comprobarlo, ¿no? Y bueno, las principales posiciones de Sigma Internacional, es un fondo relativamente concentrado, donde las primeras 10 posiciones pues, ocupan el 44% de la cartera. Para que os hagáis una idea, pues las últimas 15 posiciones no llegan al 10% de la cartera. Entonces, pues bueno, yo creo que es bastante concentrado a pesar de tener pues alrededor de 35 valores, ¿no? Bueno, pues todos son compañías que más o menos hemos comentado en anteriores directos y que creemos que siguen manteniendo un potencial muy interesante, ¿no? Por ejemplo, esta semana pasada publicaba Embracer, hemos estado también con la compañía y la verdad es que tenemos unas expectativas muy positivas para cómo puede comportarse en los próximos años. Creemos que la capacidad de descubrir valor en la compañía es muy elevada, tienen IPs muy potentes que están empezando ahora a monetizar. Por ejemplo, El Señor de los Anillos, pues esta semana también hemos sabido que Warner Bros. Pues firmaba con Embracer para poder hacer películas, ¿no? Y le tendrá que pagar pues un royalty a Embracer. O también Tomb Raider, pues Amazon era el que firmaba también para hacer películas o series, ¿no? Y es que tienen IPs muy atractivas que deberían de empezar a materializarse en el futuro. Tienen muchas palancas de creación de valor, ¿no? Pero incluso a día de hoy, como está la compañía, pues no debería de tener problemas para obtener un crecimiento muy elevado orgánicamente en los próximos años. Y es que este año hará esta compañía alrededor de 8.000 millones de SEK, que es al cambio aproximadamente 800 millones de euros, y sin embargo, pues el año que viene, manteniendo todas las partidas constantes en las que a lo mejor depende de la macro, pues podemos ver algo de crecimiento o algo de mínimo de crecimiento, pero manteniendo pues todos los segmentos constantes, pues la diferencia es que en juegos, pues al año que viene van a sacar 4 AAAs, que son lanzamientos pues grandes en general, ¿no? Frente a uno que han sacado este año, ¿no? Entonces, pues vemos esa capacidad del año que viene de pasar de los 8.000 millones de SEK este
año alrededor de entre 10.000 y 14.000 el año que viene, ¿no? Y es que cada uno de estos AAAs, de estos grandes lanzamientos, pues podría aportar alrededor de 1.000 millones de SEC, 100 millones de euros de profit a la compañía. Y estamos muy tranquilos con ellos, además a pesar del ruido de corto plazo, es un management con gran skin in the game, con uno de los que realmente nos gustan, ¿no? De los que ponen a trabajar el capital y hacen componer de manera espectacular, y creemos que es una de las que tiene mayor potencial en la cartera y que el mercado no está viendo del todo porque se está centrando pues en el ruido del corto plazo, que es como está el sector, que al final el sector de videojuegos pues que tuvo muchísimo éxito en la pandemia, pues al final está sufriendo, está pecando de ese éxito, ¿no? Y también pues el ruido del corto plazo, que algunos de los últimos desarrollos pues no han sido los mejores que ha realizado la compañía, ¿no? Y entonces ha lastrado un poco la rentabilidad en este 2021. Luego, pues tanto Quistos como Golar pues se han venido, y Culco incluso, los flujos de caja siguen siendo prácticamente los mismos, en Quistos algo menores, pero no tan menores como la acción parece indicar. Y sin embargo pues sus acciones pues se han estado cotizando pues a la baja durante estas últimas semanas, meses, ¿no? Y es que la caída en el precio del gas pues ha hecho que muchos inversores vendiesen sin hacerse los números, ¿no? Creemos, lo primero, como podéis ver en el vídeo que hice o que grabamos con Momentum, que lo tenéis también aquí abajo en la descripción, creemos que el gas tiene bastantes probabilidades de volver a subir, pero especialmente pues estas compañías deberían de comportarse bien incluso en un entorno con precios del gas no tan altos, porque al final pues los flujos de caja pues no están tan relacionados con el precio de la commodity. Y luego, pues bueno, otras compañías como por ejemplo Fairfax India, pues se han comportado también bastante bien últimamente, pero creemos que aún queda mucho valor por destacar, ¿no? Y especialmente pues este año pues es muy interesante para la compañía, porque su principal aeropuerto podría salir a cotización y previsiblemente pues esperamos que a unos precios significativamente superiores a los que está la compañía reflejando en su NAV, ¿no? En su book value, que a día de hoy pues incluso la acción está cotizando alrededor con un 30% de descuento frente al NAV reportado por la compañía, que es bastante real, ¿no? Si atendemos a transacciones pasadas y a cómo ha ido comportándose el precio con el NAV en el pasado. Y bueno, pues esto es todo sobre los dos fondos. Espero que este pequeño update pues os guste, y si tenéis alguna duda pues podéis contactarme o por mail o a mi Twitter.